Abraham creyó, no en Dios, creyó a Dios. Porque si yo me quedo solamente diciendo, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, ya tengo fe. No. Es una fe muerta. La fe viva es la que le cree a Dios. Hermanos, estamos muy lejos de tener una fe viva. Estamos muy distantes de tener una fe como la de Abraham, que le creyó a Dios. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, a quien sirvo como sacerdote, del Papa Francisco, que ha tenido a bien nombrarme junto con otros sacerdotes misioneros de la misericordia, un saludo para todos ustedes y una invitación a que aprovechemos este momento de gracia para conocer más nuestra fe y vivirla a plenitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar debemos tener conciencia ante quién estamos, delante de quién, a quién le vamos a hablar. Nada más ni nada menos que al que nos creó, aquel que con su sola palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo lleva. Aquel Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de nuestros padres. Saber que ese Dios nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? Saber que ese Dios nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Y ponernos en sus manos para que sea Él quien obre en nosotros. Señor Dios invisible pero todopoderoso, estás en todas partes al mismo tiempo. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puedes. Tú nos has permitido estar reunidos como hermanos en torno a tu palabra. Tal como lo ha dicho, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, ya estaré yo en medio de ellos. No nos hemos congregado solos. Está tu compañía, tu presencia, tu divinidad, tu majestad en medio de nosotros. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por ese detalle tan hermoso que ha tenido con nosotros, dándonos la oportunidad de estar aquí contigo. Como María, la hermana de Marta, hemos elegido la mejor parte. Te suplicamos que tu Santo Espíritu prepare el terreno, o sea, nuestra mente y nuestro corazón, para que la semilla del reino que va a ser sembrada de tu palabra crezca en nuestra vida. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacer. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de compartir. Y gracias, amo al Señor, que me abrió la puerta de la diócesis. La resonancia pide atender aquí. Bien, queridos hermanos, vamos a tratar de
dirigir este compartir siguiendo el modelo del camino de Emaús, pero teniendo presente varias cosas. Uno, la fe, que debemos tener una fe viva, una fe coherente y una fe compartida. Quiero comenzar, acérquese, van a leer. Quiero comenzar diciéndoles que ustedes y yo debemos evitar tener la fe del diablo. Y debemos tener la fe de nuestro padre Abraham. La fe del diablo es la fe muerta. La fe de nuestro padre Abraham es la fe viva. Según dice Santiago capítulo 2, versículo 19, encontramos al diablo que tiene fe, pero es una fe muerta. Y encontramos en Santiago 2:23 la fe de Abraham, una fe viva. La iglesia nos pide a nosotros que tengamos una fe viva, no una fe muerta. Y después vamos a contemplar en el camino de Emaús qué estaba pasando con los discípulos, por qué se sentían tristes, porque tenían una fe muerta. Pero luego, cuando Jesús les explicaba las Escrituras, ardía su corazón y comenzó a vivir la fe al punto que ellos mismos llegaron a decir: ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y regresaron luego a Jerusalén a compartir la fe. A ver, escuchen, hermanos, el peligro más grande que tiene un cristiano es tener la fe del diablo, la fe muerta. Pero ojo, cuidado, porque esa es la fe de muchos cristianos. Esa es la fe de muchos miembros de grupos de apostolados. Esa es la fe de muchos laicos. Esa es la fe de muchos seminaristas. Esa es la fe de muchos sacerdotes. Esa es la fe de muchos obispos. ¡Ah, bárbaro! La fe del diablo. Santiago 2:19. El diablo cree en Dios. Vamos a ver. ¿Tú crees que Dios es uno? Tú crees que Dios es uno. Ese tú es contigo. Tú crees que Dios es uno. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bien haces. Pero eso no lo es todo. Porque si llegas hasta ahí, es una fe muerta. Debe dar un paso más allá para que sea fe viva. ¿Tú crees que Dios existe y es uno? No crea que ese es el culmen de la fe. Esa es la fe del diablo, ponga cuidado. ¿Tú crees que Dios Sí. es uno? Bien haces. Ahora miren que es la fe del diablo, ponga cuidado. También los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe del diablo. Yo creo en Dios. Hasta ahí. Pero esa es la fe de muchos católicos, de muchos cristianos, de muchos creyentes. Yo creo en Dios. Si quieres se lo adorno para que la comprendan fácil. A mi manera. Yo creo en Dios, pero hago lo que a mí me da la gana. Esa es la fe del diablo. Y la dice Santiago 2:19. Mire cómo compara el diablo con nosotros. Otra vez el 19. ¿Tú crees que Dios es uno?
Tú. No está hablando con el vecino, con el que no vino. No está hablando con su mamá, su papá. Tú que estás ahí, nombre y apellido. El nombre es suyo, de usted. Tú crees que Dios es uno. Cuidado, no se quede dormido ahí, porque ahí queda la fe muerta, estancada. No sirve para nada, porque esa es la fe del diablo. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ajá, padre, entonces ¿cuál es la fe? La de Abraham, versículo 23. Esa es la fe viva. Necesitamos una fe viva, no la del diablo. Yo creo que Dios existe, pero no le hago caso. La de Abraham, niña, usted, versículo 23, 2:23 de Santiago. La de Abraham, la fe viva, véanla. Y se cumplió la escritura que dice, a Abraham... Aquí está Abraham, nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe no es el diablo. Nuestro padre en la fe es Abraham. Porque Abraham tenía una fe distinta a la del diablo. Va. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Escucharon? ¿Notan la diferencia de la fe del diablo y la fe de Abraham? Abraham le creyó a Dios. El paso de Abraham. Y dice la Biblia, tú crees que Dios es uno, que Dios existe y es uno. Es una fe muerta. Si llega hasta ahí, es muerta. Esa es la fe del diablo. La fe de Abraham va más allá. Abraham cree que Dios es uno, pero no basta con eso, da un paso más allá. Abraham creyó, no en Dios, creyó a Dios. Porque si yo me quedo solamente diciendo, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, ya tengo fe. No. Es una fe muerta. La fe viva es la que le cree a Dios. Hermanos, estamos muy lejos de tener una fe viva. Estamos muy distantes de tener una fe como la de Abraham, que le creyó a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Hebreos 11, 8 en adelante. La fe de Abraham, que le creyó a Dios. ¿Cómo lo dice la Biblia? Por la fe, Abraham. Aquí tenemos a Abraham. Por la fe, Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vean la fe viva. Es la fe de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. ¿Y por qué se llama fe? Porque la razón, cuando él se preguntaba, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas a ir si no sabe a dónde va? Abraham respondía en su interior, no sé a dónde voy. Lo único que sé es que voy a donde Dios me mandó. Dios me dijo, sal de tu tierra y te daré la tierra prometida. ¿Cuál es? ¿Dónde es? ¿Para dónde voy? No me pregunten. Pregúntenme es por qué voy. Porque me mandó Dios y yo le hago caso a Dios. Punto y aparte. He dicho caso cerrado. Eso es fe viva. Viva.
Y por eso se llama Abraham nuestro padre en la fe, porque fue capaz de creerle a Dios. Esa fe es la fe que vale oro. Y el oro de 18, quizás el más grande, ¿no? 18 quilates. Bueno, 24, la más grande, más grande. Y el más puro. Hermanos, yo hoy vengo a decirles a ustedes que debemos creer, pero debemos tener una fe viva. Hasta ahorita tenemos una fe muerta. Abraham le creyó a Dios. Ahora, pongan cuidado que dice Lucas 6:46. Jesucristo se queja de aquellos que tienen la fe del diablo, fe muerta, y nos invita a creer como Abraham en una fe viva. Jesucristo dice: despójense de la fe muerta. ¿Cómo lo dice? Vamos a ver. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. A ver. Observen que ya hay una parte de la fe. Jesús dice: ya sé que ustedes me llaman Señor, Señor. Ya está la primera parte, la del diablo. Sabe que Dios existe, que es el Señor, lo sabe. Esa es la fe muerta. Y Jesús reclama y dice: esa fe muerta yo no la quiero. Pero Jesús le pone más adorno para que lo comprendamos. Otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Para que sea una fe viva, hay que hacer lo que Él diga. ¿No se le parece nada a Juan capítulo 2 versículo 5? A ver si se le parece. A ver, Jesús dice que hay que hacer lo que Él diga. ¿No se le parece a Juan 2.5? ¿Qué dice Juan 2.5? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que Él. Mira la Virgen María. La Virgen María no tenía una fe muerta, tenía una fe viva. Y si Abraham es nuestro padre en la fe, porque obedeció a Dios, la Virgen María es nuestra madre en la fe, porque obedeció a Dios, y es nuestra maestra, porque nos está enseñando una fe viva o una fe muerta. Una fe viva. ¿Cómo lo sabemos? Hagan lo que Él les diga. Esa es la fe viva. Esa fe no la tiene el diablo. Solo la tenemos nosotros los cristianos. La fe del diablo es muerta. ¿Se acuerda que el diablo le decía a Cristo: sé quién eres? Eres el Santo de Dios. Sé quién eres. Eres el Hijo de Dios. Y eso le dice: cállate, sal de ahí, porque tú sabes quién soy, pero no haces lo que yo mando. Y lo sacaba corriendo. De modo que en la iglesia tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. El diablo decía: sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Sé quién eres. Y eso le dice: sal de aquí, sal de aquí. Hoy día tenemos que hacer lo mismo en la iglesia. Decirle a los católicos que dicen: yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no hacen lo que Él manda. Decirle: diablito, diablito, vaya saliendo de aquí, diablito, salga de aquí, diablito. En la iglesia hay muchos diablitos.
¿Ah? Diablito, dice el padre, y no diablito de jamón. Epa, hay muchos diablitos que sí creen en Dios, pero no hacen lo que Dios. Ahorita tuve una experiencia, fui a la Virgen de la Consolación de Táriba y ¿sabes la cantidad que iban gente, peregrinos? Y los servidores, me imagino que aquí están vestidos de blanco los servidores, ¿no? O algo así. Allá también estaban vestidos de blanco y estaban en el altar y en el presbiterio sirviendo, recibiendo flores, recibiendo velas. Pero qué curioso, con manillas de santeros, babalaos, brujos. Y lo peor es que me dijeron, y yo llego y le digo a una muchachita, mami, ¿sabe que esas manillas son de los santeros? ¿Y eso está en contra de Dios? Digo, sí. Le dije, pero eso está mal. Servidora. Y no quiso que le corrigieran. Y se molestó. Porque ella creía en Dios. Un diablito. Pero Dios manda que vayamos a los brujos y que nos coloquemos esas manillas, esas verdes y no sé qué, negras y rojas de los santeros y babalaos. No lo manda Dios, lo prohíbe. Pero los santeros, los babalaos, los brujos están convencidos de que ellos creen en Dios. Esa es la fe del diablo. Creer en Dios, pero no creerle. Jesús reclama: ¿por qué me llaman Señor? Ya basta de ser diablitos, que me digan Señor, Señor, pero que hagan lo mismo que el diablo. No hacen lo que yo les mando. La Virgen María quiere que tengamos una fe viva. Ella es maestra. Hagan lo que Él les diga. Pero no solamente decía, hagan lo que Él les diga. Es maestra. Enseñaba una fe viva. Hacer lo que Dios manda. Además de mandarlo, ella lo vivía. San Lucas, capítulo 1, versículo 38. La fe de la Virgen María. ¿Una fe muerta o una fe viva? Vamos a ver. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Reconoce que Jesús es el Señor. Sabe que Dios es el Dios todopoderoso. Pero mire que ella no se queda con la fe del diablo, que la fe del diablo llega hasta ahí. Ella da un paso más allá. La fe de María es una fe viva. He aquí la esclava del Señor. Hasta ahí llega el diablo. María llega un poquito más allá. Lo dijo, hagan lo que Él, pero no solamente lo dijo, lo practicó. Véanlo con la lupa, véanlo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Vean la fe viva de María, la Virgen, de Abraham, nuestro padre en la fe, de la Virgen María, nuestra madre en la fe, distinta a la fe del diablo. Levanten la mano los que quieren tener una fe viva como la de la Virgen María. Deténganse ahí, no la bajen todavía. ¿Están seguros? Sí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Y dónde van a encontrar lo que Él dice? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y si no leen la palabra de Dios, entonces viene la coherencia. Una fe coherente. Coherente, yo tengo que ser coherente.
Si yo quiero tener una fe viva, y la fe viva es creer en Dios y hacer lo que Él manda, y sé que lo que Él manda está en la Biblia, hay coherencia. Me voy a leer la Biblia, porque si no tengo coherencia, ¿de qué me sirve la fe? De nada. Porque el problema es la falta de coherencia en la fe. Yo tengo que, lo que digo creer, hacerlo. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, y porque es palabra de Dios, ahí está lo que Dios me pide, y yo quiero tener una fe viva, hacer lo que Él manda, por consiguiente voy a leer la Biblia. Eso es coherencia. Pero miren las incoherencias que hay en la iglesia. Sabemos que es palabra de Dios, y lo decimos en la misa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, y entonces, ¿por qué no la leemos? Y entonces, ¿por qué no la practicamos? Porque nos falta la coherencia. Y la coherencia es vivir de acuerdo a lo que yo digo creer. Porque, ojo, si yo no vivo lo que creo, termino creyendo como vivo. Si yo no vivo lo que creo, termino creyendo como vivo. ¿A quién de ustedes no le enseñaron cuando estaba pequeño que cuando saliera de la casa tenía que salir casado por la iglesia? Que eso era lo que Dios quería. ¿A quién no le enseñaron? No me vengan a caer la mentira que usted nunca lo escuchó. Ajá. Eso es lo que le enseñaron, eso es lo que usted debería creer. Y usted lo tenía en la cabeza. Matrimonio por la iglesia. Y yo no quiero ser como la hija de Petronila, que se fue rejuntada. O el hijo de Petronilo que se casó solo por lo civil. Yo quiero llevar una vida como debe ser. Cumplió los 15 años, los 16 años, se enamoró. Y se enamoró y metió la pata con el novio. El remordimiento, fue y se confesó. Y volvió y metió la pata con el novio y se fue a vivir con el novio. A la semana tiene un poquito de conciencia. A los 15 días menos conciencia. Al año ya perdió la conciencia. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar viviendo rejuntada? 20 años. Claro, cuando uno no vive lo que cree, termina creyendo. Ahora cree que eso no es malo. ¿O no? Eso se llama una fe incoherente, no tiene coherencia. Le pongo un ejemplo, usted tradúzcalo, llévelo a otra parte. Pero nosotros tenemos que ver la incoherencia. Dios quiere una fe viva, pero una fe coherente. O sea, que usted vea lo que está aquí y lo ponga en práctica aquí. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Usted tiene teléfono, ¿verdad que sí? ¿Teléfono inteligente? Ajá. Y usted le tiene una clave para que no le chismeen el teléfono, ¿verdad que sí? Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si su hermana le agarra el teléfono y resulta que el del teléfono tiene números y clave, números y letras? ¿Ah? Pero resulta que la hermana no sabe si es un 0 o es una O. Y llega y le marca lo que no es. Pero son parecidos, ¿verdad que sí? El 0 y la O son parecidos. Y la hermana lo marca y no le abre. Y lo vuelve a meter y no le abre. Y le vuelve a meter y no le abre. ¿Qué pasa al final?
Se bloquea el teléfono, si no pregúntele a un amigo mío. Se bloquea el teléfono, no digo quién para que no pase la pena. Para que no se bloquee el teléfono, tiene que mirar aquí y mirar aquí. Exacto, 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 exacto. Si me equivoco, me dan la oportunidad. Si me vuelvo a equivocar, me vuelven a dar la oportunidad. Si me vuelvo a equivocar, intente entre tantos minutos. Y si me vuelvo a equivocar, miren. ¿Y qué tengo que hacer después? ¿Cómo es eso? Formatear. Formatear. A bárbaro. Así en la fe. Si usted no está pendiente de lo que dice la Biblia para ponerlo en práctica aquí, y si usted lo mira pero no lo hace, bueno, no es tan, 0 y O es lo mismo. No, no es lo mismo. El 0 y la O se parecen, pero no es lo mismo. Y si usted no está fijando qué dice aquí para ponerlo en práctica aquí, no pasa nada al primer momento. En el segundo momento tampoco pasa nada. Después puede que pase algo y le saque un avisito. Pero después se bloqueó. ¿Ustedes no han visto que hay gente bloqueada en la fe? Ya no creen nada. Soy ateo. Me meto a protestante. ¿Qué le pasó? Bloqueado, bloqueado. ¿Qué hay que hacer? Formatearlo. ¿Y qué es lo que hace el Padre Toro con la explicación de la palabra? Formatear. Y entonces lo que usted dice, Padre, vi un video y me cambió la vida. ¿Qué significa eso? Ya está formateado. Pero si usted está formateado, ojo, cuidado, ¿no? Porque se puede volver a bloquear. Yo lo único que quiero es que ustedes y yo escuchemos lo que la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña. Debemos tener una fe viva, no muerta. Una fe que crea en la palabra de Dios, pero que sea coherente. Aquí dice esto, yo lo debo creer y yo lo pongo en práctica. Que me equivoqué, está bien, pido perdón y Dios me da el perdón. No ha pasado nada, pero tengo conciencia que me equivoqué. ¿Y qué debo hacer? Corregir, porque si no me corrijo, ahí va el problema. Entonces tengo que ir corrigiéndome. Bueno, y el teléfono puede ser que ahorita usted lo corrigió, pero pasado mañana volvió otra vez y se equivocó. Todavía no se bloquea. Le da otra oportunidad. Lo importante es que usted mantenga la fe viva para que esa fe viva lo lleve a una fe coherente. ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Qué hago yo aquí? Sencillo. ¿Usted cree en Dios? Segunda pregunta. ¿Usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Sí. Tercera pregunta. ¿Usted quiere ser coherente con la palabra de Dios? Sí. Oh, perfecto. Jesús, tarea para la casa, lo buscan en la casa. Mateo 5:43, adelante. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos, injustos, y hace caer la lluvia. Bueno, ahí. Mejilla derecha, ponle la izquierda. Pregunto, el día en que alguien le haga un mal, ¿usted está dispuesto a ser coherente con lo que dice creer? Que Jesús es Dios, que la palabra de Dios es para obedecerla,
Y cuando alguien te haga un mal, ¿estás dispuesto a perdonarle y poner la otra mejilla? Se llama falta de coherencia. No hay coherencia. Necesitamos vivir la fe con coherencia. Le pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que la oración es importante? Y si es importante, ¿se debe respetar? ¿Y se debe respetar por amor a Dios? ¿Y ustedes creen que el Santo Rosario es una oración importante? ¿Y se debe respetar por amor a Dios? Ahora vamos a la coherencia. Y cuando yo llegué, ¿cómo estaba esto aquí? Dígalo, padre, que dígalo, padre, aquí, dígalo, padre. Dígalo, sin que le quede nada por dentro, padre, dígalo. Un mercadito. Un mercadito. El uno vendía batatas, el otro vendía papas, el otro vendía yuca, el otro vendía plátano, a la orden, a la orden. Y dijo, si Cristo hubiese entrado, mi casa es casa de oración. Y ustedes la han convertido en un mercado. ¿O no? Falta de coherencia. Sí tienen una fe, pero no coherente. Falta de piedad. Piedad y respeto por Dios y las cosas de Dios. Aquí estaban rezando el rosario con micrófono y se oía más la bulla que el rezo del rosario. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿En qué parte estoy? Me confundí por un rato. Yo me confundí. Yo pensé que iba donde iban a rezar el rosario y me metí, fue en el mercado. Yo me confundí. ¿Se da cuenta de la fe que tenemos? Muerta. Sin coherencia. No estamos viviendo la fe. ¿Y cómo la vamos a compartir? Porque la otra parte sería compartir la fe. ¿Cómo la vamos a compartir? Si primero yo no la vivo. Si no estoy convencido. Debo entonces comenzar a practicar mi fe. La Virgen María vivió la fe. He aquí. Léalo. 1:38, ¿ya se perdió? 1:38 de Mateo. Luca. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces recordamos a Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? La Virgen María, hagan lo que Él les diga. La Virgen María, aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo según tú. Abraham, nuestro padre en la fe, salió obedeciendo a la palabra de Dios sin saber a dónde iba. Bárbaro. Es una fe que necesitamos. Y esa fe, versículo 11 de San Juan capítulo 2, que enseñó a los apóstoles, esa fe viva es la que hace que la gente se convierta, que la gente vea milagros y que la gente crea verdaderamente en Dios. María dice, hagan lo que Él les diga. Cuando ellos hacen lo que Él les dice, por consejo de la Virgen María, versículo 11, Juan 2:11. Juan 2:11. ¿Se acuerdan que en el 5 María dice, hagan lo que Él les diga? Ahora en el 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Observan? Otra vez, con la lupa chiquita. Este principio de señales. Principio de señales. Mire cómo comenzó a hacer milagros. ¿Se acuerda cuál fue la clave del milagro? Hagan lo que Él les diga. Ahí está la clave del milagro. Una fe
viva. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. Segundo, vean, cuando una persona es capaz de hacer lo que Él manda. Y manifestó su gloria. Cuando uno hace lo que Él manda, Dios manifiesta su. Y no solamente eso, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Otra vez? Y sus discípulos creyeron en él. ¿Otra vez? Y sus discípulos creyeron en él. Cuando obedecemos a lo que Él manda, entonces las personas comienzan a creer en Él. Porque tenemos una fe viva, una fe coherente y una fe capaz de transmitírsela a otros. Una fe transmitida con testimonio, que la gente pueda ver que realmente se hace lo que Él manda. Y cuando se hace lo que Él manda, sucede el milagro, manifiesta su gloria y los discípulos creen en Él. ¿Recuerdan el evangelio del domingo? Este no, el otro. San Mateo capítulo 14 versículo 24. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan que los apóstoles, Jesús les dio un reclamito? Vamos a escucharlo, venga. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. La barca, ¿dónde estaba? En medio del mar. Segundo, ¿cómo estaba? Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. ¿Y el viento cómo estaba? Y el versículo 21 dice, ¿era de día o de noche? El 21. Y los que comieron fueron como... ¿El 21? Entonces el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche... ¿Era qué? De noche. Observen, a oscuras, el viento en contra, las olas pegándole a la barca. ¿Cómo está la situación? Difícil. El retrato vivo del mundo en pleno siglo XXI. Una gran oscuridad. Estamos en el inmenso mar del mundo. Las olas le pegan a la barca, a la iglesia, que es la barca. El viento está en contra, la iglesia va anticuada, la iglesia, bueno, todo en contra, el Papa es la bestia, todo en contra. ¿Y qué pasa? Ya la barca estaba en medio del mar. El 24 otra vez, el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Si no lo conocen los discípulos, ¿quién lo va a conocer? Si no lo conocen los que van a misa, si no los conocen los que están con el cura, los que son del grupo Emaús, del grupo carismático cursillista, la Legión de María, si no lo conocen ellos, ¿quién los va a conocer? Jesús va a ellos. Oh, ¿cómo va Jesús? ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué piensan que es un fantasma? ¿Por qué tienen miedo? A ver, ¿cuál era el problema? Mire, el problema era que Jesús iba frescolita caminando sobre las aguas del mar.
Oye, mire, si ellos conocieran a Jesús, que Él es el Dios Todopoderoso, si ellos hubiesen conocido, creído lo que Él enseñó, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Si Él lo hubiera escuchado a Él y creído en Él, cuando ellos ven que viene caminando sobre las aguas, lo primero que dice, es el Señor. ¿Cómo lo sabe? Viene caminando sobre las aguas. Solo Dios lo puede hacer. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. Pero, bárbaro, ellos no tenían esa fe. Ellos cuando vieron que venía el Señor, ellos dijeron, ese será otro Dios, porque el mío no es capaz de caminar sobre las aguas. Eso tiene que ser un fantasma, porque el Dios que nos enseñaron a nosotros es un Dios chiquitico. Tan chiquitico que tiene más poder un brujo que él. O si no, ¿por qué los católicos van a los brujos? Porque su Dios es un fantasma, es chiquitico. ¿O por qué usan manillitas esas para los niños, manillitas rojas, para evitar el mal de ojo? ¿Y por qué se ponen contras? Porque el Dios de ellos, el que toda la vida han creído, es un Dios chiquitico. No puede ser Dios grande, eso es un fantasma. El diablo sí puede. ¿Qué quiere decir fantasma? Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena con su palabra, que es capaz de caminar sobre los mares, es un mito, un fantasma, es una leyenda, es fruto de la imaginación humana. Eso no es real. ¿Sabe qué significa fantasma? Que no es real. Y además asusta. Ese es el concepto que tenemos de Dios en nuestra mente. Porque no lo conocemos. Porque no hemos tenido la experiencia de Él. Porque no hemos creído en su palabra. Y comenzaron a gritar. Se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Tenían miedo. En vez de salir al encuentro y decir, es el Señor. No, tienen miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice, soy yo, no soy un fantasma, soy real. Estoy con ustedes. En medio de la tormenta yo estoy al lado. Los fantasmas no. Soy real. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, yo estoy a su lado. ¿No confía en mí? No tengan miedo. Soy yo. El mismo que caminó con ustedes. El que compartía, el que le hablaba a ustedes. ¿Qué pasa? No me conocen. Soy yo. No tengan miedo. Porque nos da miedo pasar la prueba en medio de la tormenta. Cuando dice soy yo, ahora sí van a creer. Pongan cuidado. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué significa manda que yo vaya a ti? Manda, 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 manda. Habla, di una palabra. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero creer en tu palabra. Tú me has dicho que yo tengo que creer en tu palabra. Manda que yo camine sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y él le dijo, Jesús le dijo, voy a ver si usted tiene una fe muerta o tiene una fe viva. Ya me di cuenta que tiene la fe muerta, pero te voy a enseñar a tener una fe. Tenía una fe muerta porque pensaba que era porque en vez de alegrarse comenzó a asustar. Y digo, Jesús, ya va, le voy a enseñar a este sinvergüenza de Pedro cómo se tiene una fe viva. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dijo, ¿seguro? ¿Va a creer en mí? ¿Va a tener la fe viva? ¿Va a hacer lo que yo le diga? Sí, Señor. Entonces Jesús le dijo, ven, lánzate a las olas, en contra del mar, en contra del viento, en la noche oscura. Lánzate pues, confía en mi palabra.
Pedro le dijo, ¿me reta? Y Jesús le dijo, lo reto, a que no es capaz. Y dijo Pedro, a que sí soy capaz, ahí voy. Y Pedro se lanzó de la barca al agua y adivinen qué, comenzó a caminar sobre las aguas. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la fe viva, la que produce un milagro, la que te permite caminar sobre las aguas en medio de la tempestad y la prueba, cuando los demás gritan de miedo, es cuando usted y yo obedecemos a su palabra. Ven. Y caminó sobre las aguas. Pregunto, ¿y Pedro estaba solo en la barca? ¿Quiénes estaban en la barca con Pedro? ¿Y qué pasó con los otros? ¿Caminaron sobre las aguas? Porque los otros dijeron, yo no soy bobo, yo no me voy a lanzar. Pero está loco. Mire cómo está la tormenta, mira el viento en contra. ¿Y qué tal que no sea el Señor, que sea verdaderamente un fantasma? ¡No! Y se quedaron tranquilos, viendo de lejos. Estos vagabundos no fueron capaces de activar la fe viva, no fueron capaces de ver el milagro y de disfrutar lo que disfrutó Pedro, de caminar sobre las aguas. ¿Y cuántos eran los discípulos? 12. ¿Cuántos caminaron sobre las aguas? Ay, Dios santo. ¿Y los otros? Los otros es el retrato vivo de todos los católicos que van a misa, pero que no hacen caso a la palabra de Dios. Y se pierden la oportunidad de caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, y de darse el lujo y de decir, yo caminé sobre las aguas porque creí en el Señor. ¡Ah, bárbaro! Esa fe viva hace falta en medio del pueblo. Esa es la fe que yo les vengo a predicar hoy. Y hoy quiero que ustedes reseteen ese celular, esa cabeza, ese corazón, y activen entonces de nuevo un corazón limpio, puro, una mente dispuesta a creer en la palabra, a obedecer a la palabra, a activar esa fe y comenzar a creer como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y créanme, Pedro vio el milagro porque creyó en la palabra. Y los otros no pudieron disfrutar de tan grande milagro de caminar sobre las aguas. Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando usted comience a caminar sobre las aguas, va a llegar el momento que la fe va a ser atacada por la razón. Y cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas, ¿qué le llegó? No, la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Qué le llegó a Pedro? El miedo no, el miedo ya lo estaba pasando. ¿Qué le llegó? La duda, ¿sabe qué es? La razón que se activa. Y entonces la razón comienza a decir, pero es imposible que yo esté caminando sobre las aguas. Esto no es normal. Yo como que estoy dormido. Mi Dios como que no es capaz de hacer esto. La razón comenzó a decirle, ¿qué está pasando, Pedro? ¿Qué está pasando? Se activó la razón y la razón ataca, tácata, a la fe. Le siembra la duda y le destruye la fe. Y cuando le destruye la fe se va hundiendo. Y cuando Pedro ve que se hunde porque activó la razón y le entró la duda, es cuando Pedro dice, Señor, sálvame. Y dice la Biblia, inmediatamente lo sacó, lo salvó y le dijo, hombre, sí tenía fe. ¿Se da cuenta que sí tenía fe? Pero tenía ¿y qué quiere decir poca? ¿Le falta cultivarla? Más. Hombre de poca fe. ¿Y por qué tenía poca fe? ¿Por qué dudaste?
Entonces, Jesús está diciendo que usted y yo tenemos que ir cultivando la fe, creyendo en la palabra como Pedro. Di una palabra, o mandan y yo voy. Ven. Comenzó a caminar. Pero cuando le dio paso a la razón y se olvidó de la fe, ¿qué es lo que le está pasando al mundo entero? ¿Qué es lo que le está pasando a los curas? ¿Qué es lo que le está pasando a los obispos que han abandonado la fe y ahora usan la pura razón? O si no, díganme, ¿por qué se cerraron los templos en la pandemia? Por la razón. Se van a morir todos. Se van a contaminar todos. Todos se van a acabar. Es mejor a cerrar los templos, porque qué tal que sea un fantasma, que Dios sea un fantasma y que no nos responda. Todos se mueren. ¿Qué tal que sea un fantasma? Nuestro Dios puede ser un fantasma. Pero los que vivimos la fe y no cerramos los templos y atendimos a la gente, aquí hay gente de mi pueblo. Miremos cuántos murieron alrededor y cuántos murieron en mi pueblo. En mi parroquia, de ahí me cambiaron para allá. Miremos a ver cuántos murieron. Y yo le decía a mis fieles, por ahí tengo los videos, algún día los monto cuando me lo den montar. Porque está prohibido montar eso. Yo le decía, mi Dios no es un fantasma. Mi Dios es real, es el Todopoderoso. Él puede decir que se sane y quedamos sanos. Él puede decir que no entra el coronavirus y no entra. Él puede decir, ese Dios es poderoso. Creamos en Él. Los que quieran creer en Él, vamos a orar, vamos a pedirle, vamos. Y lo hicimos. Y caminamos sobre las aguas. Y ahora la gente dice, eso es imposible. Vayan a ver si es verdad o mentira. Vayan a ver. Caminamos sobre las aguas. Cuando la razón decía, todos se mueren. Los doctores, la ciencia. Se acaba el pueblo. Sin tapabocas, sin vacuna, sin nada. Solo con el poder del Altísimo. Y caminamos sobre las aguas. Y los demás perdieron la oportunidad como los otros en las aguas. Pero Jesús dice, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos la razón que nos mete duda. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios es todopoderoso? Que ese Dios puede protegerlos de todos los males, incluso de una pandemia. ¿Seguro? Que ese Dios puede curarlos de cualquier enfermedad, incluso del coronavirus. Sí. La coherencia. Falta la coherencia entre lo que decimos creer y lo que creemos. Decimos creer en el Todopoderoso, que todo lo puede. Coherencia. ¿Lo cree? Ah, no, porque si llega a ser un fantasma, ahí está el problema. Una fe muerta. Curas, obispos, laicos. Nos falta una fe viva de creer en la palabra. ¿Se acuerdan qué dice la palabra? El Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. ¿De acuerdo? Todo lo que dice el Salmo 91 se lo puedes leer para la casa. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece. Caminarás sobre ásperas y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré porque él protege mi nombre. Me invocará, lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré y lo haré ver mi salvación. También dice, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000 y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará, tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados.
Bárbaro. En ese Dios deberíamos creer, porque está escrito. Pero como nuestra fe no es viva, no creemos en la palabra, entonces entra la duda y fallamos. Y cuando podíamos gritarle al mundo que nuestro Dios es grande y poderoso, el mundo se burló de los cristianos, de los creyentes. Qué tristeza. Pero seguimos. Ven ustedes cómo la Biblia nos está presentando a un Pedro caminando sobre las aguas, pero sin embargo dice Jesús, a través del ejemplo que pone con Pedro, que si usted se deja llevar por la razón, llega el momento que va a dudar. Sí tiene fe, pero comienza a dudar. Hombre de poca fe, tiene poca fe porque dudaste. Se le fue la fe para el suelo. Pero esa es la fe que nosotros tenemos, una fe de duda. Yo creo en Dios, pero por si acaso voy a los brujos. ¿Me capta? Yo creo en Dios, pero eso sí, la mata de sábila detrás de la puerta no me puede faltar. Y la herradura de burro tampoco. Porque de que vuelan, vuelan. Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Uno tiene que tener cuidado. No, en serio, uno tiene que tener cuidado porque hay mucha gente mala. ¿Y qué tal que le hayan fumado el tabaco? ¿Y qué tal que le hayan hecho un maleficio? No, papá. Pero yo creo en Dios, ¿no? Pero qué bárbaro, ¿no? Necesitamos una fe viva, una fe de la palabra de Dios. Vean, ejemplos. Va. Primer ejemplo. Escuchémoslo. San Lucas capítulo 5 versículo 4 en San Lucas capítulo 5 versículo 4 en adelante. Vamos a oírlo. Ya va. Déjeme ese de San Lucas para un momentico. Déjeme a San Lucas, no. Ahorita leemos a San Lucas, guárdeme ese. Ahorita la ponemos más tardito. Vamos ahorita la muestro. Vamos a darle primero a San Mateo capítulo 8 versículo 5. Una fe viva. Pero no solamente una fe viva. Atención. Van a poner la lupa y van a detectar que no hay una fe más grande que esta. ¿Quieren saber cuál es la fe más grande? No la del diablo, es una fe muerta. La de Abraham, la de la Virgen María y la de este hombre. Pongan cuidado. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Oigan, ¿qué dijo? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Respiren profundo. Ahí viene, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. La fe viva, la fe más grande, paren la oreja. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Ah, bárbaro! ¿Otra vez? Palabra y mi criado sanará. ¡Ah, bárbaro! ¿Otra vez? Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 10? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¿Qué fue lo que el hombre dijo? Solo di
una palabra. ¿En qué estaba creyendo el hombre? En la palabra. Hagan lo que Él. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hago lo que yo? El hombre sabía que una palabra tomada en serio, la palabra de Dios tomada en serio, copiada de aquí y copiada aquí sin fallar, es lo que produce la fe más grande. Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre, porque creyó en la palabra. Abraham creyó en la palabra, la Virgen María creyó en la palabra, este hombre creyó en la palabra. Jesús dice que tenemos que creer en su palabra. El diablo cree en Dios, pero no cree en la. ¿Y qué pasa con los católicos? No tienen la fe de la Virgen María, no tienen la fe de Abraham, no tienen la fe de este soldado romano, tienen la fe del diablo. Creen en Dios, pero no creen en su. ¿Qué problema más grande que tenemos? ¿Cuándo vamos a creer en la palabra? Ahora sí, vámonos con los discípulos de Emaús. Vámonos con los discípulos de Emaús. Lucas 24:13. El sacerdote. Ok. Yo soy padre particular. A ver, discípulo de Emaús, va. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. A ver. Ellos salieron de Jerusalén e iban ¿para dónde? Para Emaús. 70 estadios, yo no sé cuánto era eso. Pero lo que sí sé es que salían de Jerusalén e iban camino a Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahí. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Ahí, la que viene. Mientras camináis. No. Sí, sigan. ¿Y por qué estáis tristes? Esa es la pregunta que a mí me gusta. Otra vez. ¿Y por qué estáis tristes? Otra vez. ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban los discípulos de Emaús? Iban de Jerusalén. ¿Saben qué era Jerusalén? El centro espiritual más grande, representado por el templo. Abandonaron lo espiritual, y cuando abandonaron lo espiritual, iban camino a Emaús, abandonaron lo espiritual. ¿Por qué abandonaron lo espiritual? Ya le voy a decir por qué. ¿Por qué iban tristes? Ya le voy a decir por qué. ¿Por qué iban decepcionados, acongojados, afligidos? Ya iban sin ánimo. ¿Por qué? Bueno, porque habían abandonado Jerusalén. Eso a ustedes no les dice nada y a mí tampoco. Pero para un judío sí. Habían abandonado lo espiritual. Habían abandonado a Dios. Pero eso no nos dice nada a nosotros. Pero las palabras sí nos dicen. ¿Por qué están tristes? Respondiendo, ellos respondieron y dieron su, ¿cómo es? Su argumentación. ¿Es usted el único que no sabe lo que ha pasado por aquí? ¿Qué pasó? Bueno, con tal Jesús de Nazaret, que bueno. Y le echó el cuento todo.
¿Sí? Nosotros pensábamos que esto, que aquello, toda la historia. Pero el versículo 21, ¿por qué estaban tristes? ¿Por qué estaban decepcionados? ¿Por qué estaban afligidos? Como muchos católicos en la iglesia, desinflados, no quieren trabajar en la iglesia, desanimados. Ya el grupo de apostolado no me llena, ya no me mueve, ya como que perdí el sentido de ir a la iglesia. Yo mejor vivo mi fe a mi manera, en mi casa. De vez en cuando por ahí escucho un pastor protestante, de vez en cuando escucho una misa, pero ya esa ilusión que tenía por Dios, por las cosas de Dios, ya se me acabó. Y ahora, ¿cómo andan? Tristes. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ah, bárbaro. ¿Por qué estaban tristes? Porque se habían hecho un concepto de Jesús equivocado. Ellos pensaban que Jesús era un político más que iba a salvar a Israel, que iba a redimir a Israel. No sabían que Jesucristo no venía a salvar cuerpos, sino a salvar almas. Que Él no venía a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales. No lo habían aprendido. La tristeza era porque se habían hecho una idea de Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque tenían una idea de Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque sus ojos estaban ciegos espiritualmente. No conocían a Jesús. Tenían un concepto errado, equivocado de Jesús. Y Jesús caminaba con ellos y no lo conocían. ¿No es eso lo mismo que pasa con los católicos? Tenemos una idea, un concepto de Jesús distinto a la palabra, porque ya ven que Jesucristo le va a reclamar. ¿Y sabe qué le va a reclamar? Por no haber creído en la palabra. Ponga cuidado, va. Otra vez. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Están afligidos, tienen razón. Pero ojo, viene algo más. Aunque también nos han asombrado. Aunque también nos han, la palabra subraya. Nos han asombrado. Nos han asombrado. ¿Cómo estaban? Asombrados, sorprendidos, estaban impactados, estaban asustados. ¿Qué le sorprendió? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Me captan la idea? Jesús les había dicho que iba a padecer, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba. Ellos no lo creyeron. Para la muestra un botón. Cuando las mujeres le dijeron que Jesucristo había resucitado, en vez de decir, aleluya, se cumplió su palabra, ¿cómo estaban? Sorprendidos, asustados. Unas mujeres nos han asombrado diciendo que el sepulcro estaba vacío, dice que estaba vivo, pero nadie lo ha visto. ¿Saben qué es lo que está fallando? La fe. ¿Saben para dónde se fueron? Para la razón. Y perdieron la fe. ¿En qué? En la palabra. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Sigue. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que habían que creer sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber. Y ellos no estaban dispuestos a creer. Ellos querían era
ver. Y cuando usted quiere ver con los ojos del cuerpo, se le cierran los ojos de él. Cuando usted quiere ver a la luz de la razón, pierde la fe. Y cuando usted activa la fe, entonces más adelante lo van a ver. Cuando activa la fe, lo van a reconocer en la fracción de él. Lo reconoce. Pero él desapareció. Ahí no lo han leído. Desapareció de su vista, o sea, de la razón, de lo que ellos estaban buscando. Lo vieron con los ojos. Cuando tenían los ojos del cuerpo abiertos, no lo veían a los ojos de la fe. Cuando activaron la fe, lo perdieron de vista de los ojos de la razón. Pero lo reconocieron en la fracción del pan. Pero él desapareció, no del lugar, de su vista. Versículo 31. Pero más adelante lo vamos a leer. De su vista, no del lugar. Ahí estaba. No del pan, no desapareció del pan. Desapareció de su vista. O sea, que tenemos dos capacidades de ver. Los ojos de la carne, de la luz de la razón, y los ojos de la fe. Pero primero tenemos que cerrar los unos para abrir los otros, o cerrar los otros para abrir los unos. ¿Y qué preferimos nosotros? Mantener los ojos del cuerpo abiertos, los ojos de la razón. ¿Y los ojos de la fe? Nada. Ahora Jesús le va a reclamar. Pongan cuidado lo que viene. Jesús le va a reclamar. Dale. Entonces él les dijo. Ahí viene el reclamo. ¿Para ellos o para nosotros? Para todos. Agarren pues. Ahí les va. Agarren. Agarren. Si creen que esto es palabra de Dios, agarren. Ahí va. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Otra vez. Póngale sabor. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Agarren pues, agarren, agarren. Ahí les va. Otra vez. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué estaban tristes? Porque no creían. Él les había dicho que tenía que resucitar, tenía que padecer, que lo iban a crucificar, y que iba a morir y que iba a resucitar. Y ellos, a la luz de la razón, no lo comprendieron, pero no dieron el paso para la fe. No tenían una fe viva, creer en la palabra de Jesús. Y Jesús no se calla y le reclama: oh insensatos y tardos para creer. Oh insensatos y duros de corazón fue. Tardos de corazón. Ah, y tardos de corazón, ¿para qué? ¿Cuál es la queja de Jesús? Que nosotros tenemos una fe muerta, que necesitamos activar la fe. Cuando Jesús encuentra que los discípulos no tienen fe, tardos de corazón para creer, ¿en qué tenían que creer? Paren la oreja, ¿en qué tenían que creer? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que dicen las Sagradas, ahí eso es lo que tenemos que creer. Ese es el problema que tenemos, que no creemos en la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras. Ahora, cuando Jesús ve que ese es el problema, Jesús no lo deja así. Jesús pone medicina a la enfermedad, pone el remedio. ¿Cuál es el remedio? Va. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ya se lo había él dicho. Atención, respiren profundo. Ahí viene el remedio. Ahí viene. Atención, atención. Y comenzando desde Moisés. Y comenzando desde el Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. Y siguiendo por todos los profetas. Vea cómo está hablando de la palabra de Dios. De Moisés y todos los profetas. Miren el remedio. Les declaraba en todas las Escrituras. ¡Ah, bárbaro! Les declaraba, les demostraba
en todas las escrituras lo que de él decían. lo que de él decía. ¿Para qué? Para que aprendieran a creer. No una fe muerta, sino una fe. Y cuando él les explicaba las escrituras, versículo 32, ¿qué pasaba? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Ah, bárbaro! Jesús puso el remedio a la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? Tardos de corazón para creer, o insensato, o falta de pote de cerebro, o falta de sesos en la cabeza. Tardos de corazón para creer lo que dicen las escrituras. Pues ahora los voy a sanar. Y comenzó a predicarle desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que de él decían las Sagradas Escrituras. Y ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las escrituras? Se activó la fe. Se activó la fe. La activó la palabra de Dios. Ardía su corazón. ¿Y qué hicieron? Cuando se activó la fe, ¿qué pasa? Entonces viene la otra parte. La fe viva, la fe coherente y la fe. ¿La fe qué? ¿Cuál es la otra? Compartida. La fe que se transmite, la fe que se... ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, A la misma hora, no importa la hora, lo importante es que creo que se estaba oscureciendo, ¿no? Así, se estaba oscureciendo. No les importó. ¿Se acuerdan que estaba oscureciéndose? Versículo 28. Estaba oscureciendo, pongan cuidado que era oscureciéndose. 28. llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya estaba la noche. ¿Pero qué pasó? ¿Se les olvidó que era de noche? No, en el 33 dice, otra vez el 33. Y levantándose en la misma hora, Ay, ¿no era que ya era de noche? ¿No estaban asustados? Pues se levantaron a la misma hora de la noche. Ya habían tenido una experiencia con la palabra. Ya habían tenido una experiencia con Jesús, que ya lo vamos a ver con la Eucaristía. Y a esa hora de la noche se pararon y a ver para dónde se fueron. volvieron a Jerusalén. ¡Ah, bárbaro! ¿Se acuerda que dejaron la vida espiritual que era Jerusalén para ir a Emaús? Pero cuando les explica las escrituras, arde su corazón, retoman lo espiritual y vuelven a Jerusalén. Vuelven a buscar de Dios, vuelven a activar la fe, reconocieron al Maestro y se van y llegan. Vuelven a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: allá estaban los otros discípulos, los que sí creían, allá estaban reunidos en Jerusalén. No habían perdido la fe. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos por su parte, Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. una fe que se comparte, una experiencia de Dios que se va de allí ahora, aunque sea oscuro, no me importa, a tiempo y a destiempo. ¿Se acuerda segunda de Timoteo 4? Predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Bueno, eso era hora de destiempo. Tarde de la noche, agarraron y se fueron. No me importa la experiencia que hemos tenido. Hemos conocido la palabra, hemos creído en la palabra, ardía el corazón, lo conocimos en la fracción del pan. Esto no lo podemos callar, hay que contarlo. Vamos. Y llegaron y escucharon allá y ellos dijeron: sí, nosotros, nosotros lo conocimos en la fracción del pan.
¡Ay, qué emoción, qué lindo! Recuperaron la fe gracias a que Jesucristo sabía cuál era el remedio. Predicarle la palabra de Dios. ¿Y cuál es la crisis más grande que hay en pleno siglo XXI en la iglesia? Que no se sabe cuál es el remedio para que la gente crea. Volver a seguir los pasos donde el mismo Jesucristo nos explica las Escrituras. Y así dice una plegaria eucarística, creo que es, que dice, al igual como lo hizo con los tiempos del discípulo de Maús, Él nos explica las Escrituras y comparte con nosotros el pan. Igualitico lo dice la iglesia. Por algo la iglesia lo retoma. Pero ojo, tenemos una crisis en la iglesia. No es económica. No. Yo fui a Estados Unidos y me dijeron, en una diócesis, padre, aquí tenemos, dijo el obispo, una crisis. Les voy a contar aquí entre nos. Por los escándalos de los curas, hemos tenido que pagar miles de dólares. Yo le dije, ¿y quedaron qué? ¿Quedaron en la calle? No, todavía tenemos algo. Y le dije, nada, entonces la crisis no es de plata. La crisis es de fe. La crisis es de fe, que los curas no están viviendo una fe viva, creyendo en la palabra de Dios. Entonces viene el fracaso. Pero no solamente los curas, también los laicos. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en tu comunidad, en tu grupo de apostolado? ¿Qué papel juega? Haces el papel que dijo Jesús de explicarle a estos que estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Porque no habían creído en las sagradas Escrituras. Ahora sí, Lucas, antes de venir otra vez, ahorita volvemos para acá. San Lucas capítulo 5 versículo 4. Ahora sí. Vamos a ver por qué estaban tristes, acongojados. Vamos a encontrar Lucas 5:4. Otra vez a los discípulos tristes y acongojados, cansados, toda la noche pescando y no habían sacado nada. Porque vamos a cantar la voz. Ahorita lo que, deme chancecito ya lo que. Va a terminar la idea, porque termino la idea y vamos a... De todas maneras, la idea. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo quiero que vaya a pescar. Mire el desánimo como los discípulos de Maús. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En castellano, están totalmente desanimados, indispuestos, tristes, acongojados. Tenían razón, toda la noche pescando y no habían agarrado nada. ¿Quién no va a estar triste así? O sea, habían trabajado y su trabajo había sido estéril. Atención, atención. Información de última hora. Si usted no quiere que su trabajo sea estéril, escuche hoy la palabra de Dios. Óiganlo. Porque Jesús le va a decir cómo es que puedas trabajar sin que sea estéril su trabajo, corto tiempo y efectivo. Vamos a ver. Atención. Y nada hemos pescado. Fracaso total, como los discípulos de Maús. Fracasados, cansados, agotados, tristes, acongojados, bajándose de la barca. Ya ellos iban de Jerusalén a Emaús. Abandonaron la vida espiritual. Mas en tu palabra. Miren el secreto, otra vez.
Mas en tu palabra, Vean el secreto. Otra vez. mas en tu palabra, He pecado toda la noche, pero no obedeciendo a tu palabra. He pecado toda la noche por mi fuerza, por mi forma de pensar, con mi experiencia, con lo que yo opino, con la opinión mía de yo, con lo que yo sé, con la razón mía. Pero ahora voy a abandonar mi razón, mi experiencia, mi voluntad, lo que yo pienso, todo. Y ahora me voy a someter a tu palabra. ¿Otra vez? mas en tu palabra Aquí está, sometido a la palabra. echaré la red. Y adivine, adivinador, ¿qué pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Otra vez, y habiéndolo, Y habiéndolo hecho, hagan lo que él. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Abraham obedeció a la palabra de. Bárbaro. Aquí Pedro obedece a la palabra, tiró las redes. ¿Y se dieron cuenta qué pasó? Sacaron tal cantidad de peces. ¿Cuándo? Cuando él abandonó su forma de pensar, su experiencia, su voluntad, cuando abandonó todo y creyó en la. Y cuando Jesús vio que Pedro había sacado tantos peces, ¿qué le dijo el versículo 10? El versículo 10. y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Ahí viene. Jesús dijo a Simón, atención, atención. no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Otra vez, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. otra vez. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y con qué va a pescar hombres? Con la palabra. Con la palabra. Porque él dijo, por tu palabra tiraré las redes. Y tiró las redes y pescó mucho. Y dijo Jesús, ahora ya comprendió el mensaje. Con tus esfuerzos, con tu razón, con toda tu opinión y toda tu experiencia, vas a perder el tiempo y la vida. Y vas a quedar decepcionado como los discípulos de Maús. Pero si tomas en cuenta mi palabra, como lo acabas de hacer, vas a tener éxito total. Vas a pescar muchos hombres. Serás pescador de hombres. La palabra de Dios pesca hombres. La palabra de Dios transforma mentes, corazones. ¿Y qué es lo que nos está faltando a nosotros? Eso, creer en la palabra de Dios. Y como ya me están tocando la guitarra, voy a terminar. Porque los discípulos de Maús, en el versículo 31, lo van a reconocer en la fracción del pan. Con la palabra es una cosa y la Eucaristía es otra. Van muy unidas, pero la palabra de Dios prepara el corazón para el encuentro con Cristo y para reconocerlo en la fracción del pan. Pero ojo, vean cómo el versículo 31, ellos, los ojos del cuerpo y de la razón se cierran, se activan los ojos de la fe, lo reconocen, pero desaparece la razón. Se quedan con la pura fe. Desaparece lo carnal. Los ojos de la fe se ciegan y se activan los ojos de la fe. Escuchen. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿De dónde desapareció? ¿Del lugar? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Mas él desapareció de su vista. ¿De dónde desapareció? ¿Del pan? Mas él se desapareció de su vista. ¿De dónde desapareció?
de su vista. No desapareció del lugar, no desapareció del pan. ¿Cómo sabemos que no desapareció del pan y del lugar? Porque el versículo 28, ¿qué le dijeron ellos? Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿A qué le obligaron? Paren la oreja, a quedarse. Sigue. Diciendo, quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron? Quédate. Quédate con nosotros, Y vamos a ver si entró. ¿Y para qué entró? porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿A qué entró? Entonces estamos seguros que no desapareció del lugar, que no desapareció del pan, que desapareció solamente de la... Pero Él está en el pan, Él está ahí presente como lo ha prometido en su palabra. Solo hay que creerlo. Pero vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuándo es que lo reconocen? Lucas 22, 19 y usted Lucas 24, 30. Van a ver, ven ustedes esto. Vamos a hacer una comparación. Una comparación. Comparación en el Lucas 22, 19. ¿Quién es el 19? ¿Usted? 22, 19. Y Lucas 22, ¿qué digo? 24, 30. La comparación, ayúdenme con la lupa. ¿Cuál es la comparación? ¿En qué momento Jesús se queda en el pan o desaparece o ellos lo reconocen? Porque fue en el mismo momento. En el mismo momento Él desapareció, en ese mismo momento lo reconocieron y en ese mismo momento fue que partieron Él. ¿Se acuerdan o no? Bueno, pero yo quiero que ustedes capten en qué momento. Y para que se den cuenta que Jesús está, como lo dice en su palabra, en el pan. Que no hay duda. Pongan cuidado. Lucas 22, 19. Él va a dejar la Eucaristía. Y qué curioso que narra lo mismo que discípulos de Maús cuando están en la mesa. Es curioso. Va. Y tomó el pan. Tomó el pan. Lucas 22, 24, 30. Cuando estaba allá en la mesa. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Igualito que en la última cena, ¿se acuerdan? Ajá. ¿Qué hizo cuando estaba allá? Y tomó el pan. tomó el pan, ¿Vamos bien, verdad que sí? Tomó el pan, tomó el pan. Y dio gracias. Y dio gracias. Aquí lo mismo, pero con otras palabras. y lo bendijo, Igualito. ¿Y qué más? Y lo partió. ¿Y aquí qué dice? lo partió Igualito. Solo falta una cosa, un detalle. Lo partió. Y les dio. No, frénese, mamita. Otra vez. Y les dio. ¿Y qué dice allí? y les dio. Pero vean el detalle con la lupa grande. Aquí viene. Aquí está el secreto de que Él cumple su palabra. Que hay que creerlo a ciegas y punto. Esa es la fe viva. Véanlo, véanlo. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Lucas 22, 19? Lo partió y se lo dio. Aquí ya está la palabra. Está la palabra. Pongan cuidado. Primero la palabra. La palabra. Diciendo. Diciendo. Ahí está la palabra, ¿no? En Lucas 22, 19 deja la palabra. ¿Qué dice? Esto es mi cuerpo. Dice la palabra, que eso es su cuerpo. Ahora vean que en Emaús no usa la palabra, sino la palabra se hace carne. Ponga cuidado. Y ac- ¿Se acuerda que se lo dio? Y allá dice, y dijo, este es mi cuerpo. Aquí, se lo dio. lo partió y les dio. Quedamos donde lo dio, papito. ¿Me pierde? Dio. Y lo dio.
Y allá decía, diciendo, dijo la palabra, tomen, esto es mi cuerpo. Aquí no dice palabra, aquí la palabra se encarna, ponga cuidado. Tomó el pan. No, ya déjame tomar un traguito. Usted siga donde va, papito. Lo partió, se lo dio. Después de diga, se lo dio, usted no diga se lo dio, lo que sigue. Ahí viene, ahí viene. Entonces les fueron abiertos los ojos Le fueron abiertos los ojos. y le reconocieron. Esto es mi cuerpo. Había dicho, ¿verdad que sí? Entonces ahí no repite palabra, solamente se cumple la palabra. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué reconocieron? Que la palabra se hizo carne. Esto es mi cuerpo. Lo reconocen, pero él... Mas él se desapareció de su vista. Desapareció de su vista. Él está en el pan, pero no se puede ver con los ojos del cuerpo, se puede ver con los ojos del alma. Y eso lo impactó a ellos. Y cuando llegó en el versículo 35, llegaron a donde estaban los otros. ¿Qué dijeron? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. A ellos les impactó que donde venía la palabra, tomen, coman, esto es mi cuerpo, ahí en la fracción del pan, es donde ellos lo reconocieron que la palabra se cumplió, se hizo real, lo que él les había dicho, ellos lo comprueban. Nosotros lo reconocimos porque en la fracción del pan fue que él dijo, esto es mi cuerpo. Queridos hermanos, usted y yo si creemos en la palabra, la de Lucas 22, 19, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y si él dijo que eso era su cuerpo y usted y yo lo creemos, entonces lo vamos a reconocer todos los días en que haya la fracción. Pero ojo, él va a desaparecer de la... Usted nunca lo va a ver que le digan, aquí estoy yo, mire mi dedo, mire mi dedo, mire mi mano. No, él va a estar allí como lo prometió. Pero no lo vamos a ver de la vista. Pero nos va a quedar a nosotros la emoción de reconocerlo como los discípulos de Maús. ¿Cuándo? En la fracción. Cosa que los protestantes no pueden. Porque no creen en la palabra de Dios, porque tienen una fe como la del diablo, que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Ese es el reto, creer en Dios y creerle a Dios. Y el que no lea la Biblia será un diablito chiquito y cuando crezca será un diablo grande.